En la siguiente presentación hablaremos sobre el electrocardiograma. Los autores de este trabajo son Natalie Medina, Lizeth Torres y Nicole Rodríguez, estudiantes del quinto ciclo paralelo A de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional de Loja, Facultad Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables, en la materia de Medicina Interna. En la siguiente presentación abarcaremos los siguientes temas. ¿Qué es el electrocardiograma? Materiales que se utilizan. Técnicas para realizarlo, interpretación del electrocardiograma, lectura del electrocardiograma y patologías. Como primer punto hablaremos sobre qué es el electrocardiograma. Durante el inicio del siglo XIX se convirtió en una de las herramientas más útiles en el diagnóstico de enfermedades cardíacas. El padre de la electrocardiografía, William Einthoven, había creado el galvanómetro de cuerda. Tras varios años de perfeccionamiento en su precisión de registro en 1889, probablemente Murgen habría registrado el primer electrocardiograma humano entre 1869 y 1870, pero igual lo hizo por primera vez en un ambiente clínico fisiológico y fue el primero en publicar sus hallazgos. El electrocardiograma consiste en registrar de forma gráfica, en un formato especialmente adaptado como lo son las tiras de papel milimetrado, la actividad de la corriente eléctrica del corazón que mide los impulsos eléctricos de cada latido cardíaco que se está desarrollando durante un determinado tiempo. Por lo general no suele exceder lo que son 30 segundos. También puede ser registrada y visualizada de manera continua en un monitor similar a la de una pantalla de televisión. Esta última se utiliza fundamentalmente en unidades de transporte sanitario medicalizadas y en unidades de cuidados intensivos. La actividad eléctrica del corazón recogida en el electrocardiograma se observa en una forma de trazo que presenta diferentes deflexiones que corresponden con el recorrido de los impulsos eléctricos a través de las diferentes estructuras del corazón. Esta prueba es indolora, no invasiva y que da resultados rápidos, además de que es utilizada para determinar la presencia de arritmias cardíacas, cambios anatómicos del corazón, cardiopatías dilatadas o hipertrofias, derrame pericárdico y cardiomegalia. Antes de llevar a cabo cualquier técnica hay que tener preparado el material que se va a emplear y estar seguros de conocer el aparato que vamos a usar. El material necesario para hacer un electrocardiograma consta de electrocardiógrafo, electrodos, material conductor que puede ser el alcohol, papel milimetrado, gasas, sábanas o toalla, camillas y en ocasiones también lo que son un bolígrafo. Hablando de cada uno de los materiales tenemos el electrocardiógrafo. Es un instrumento médico eléctrico que consta de un galvanómetro, un sistema de amplificación y un registro en papel milimetrado. ¿Qué es un galvanómetro? Un galvanómetro es un instrumento que sirve para determinar la intensidad y el sentido de una corriente eléctrica mediante la desviación que ésta produce en una aguja magnética. El electrocardiógrafo, a través de los electrodos situados en tórax, brazos y piernas, junto con el conjunto de electrodos, registra la actividad eléctrica cardíaca y la amplifica para enviarla y posteriormente registrar esa actividad en un papel milimetrado. Este registro se conoce con el nombre de electrocardiograma. Lo más habitual es que la calibración del aparato se haga a 10 milímetros, que equivale a 1 milivoltio, y la velocidad del papel a 25 milímetros sobre segundo, así como la inscripción más corriente se hace por chorro de tinta. Los electrodos del electrocardiograma aplicado en varias regiones del cuerpo permiten obtener un registro de descargas eléctricas transmitidas por los tejidos corporales desde el corazón hasta la piel. Es importante comprobar que las pinzas de los electrodos estén en buen estado y limpias. Si se prefiere, se puede poner una pequeña cantidad de gel de conducción para el electrocardiograma y obtener un mejor resultado. Los colores de los cables del electrocardiograma siguen un código internacional y nos indican la zona en la que debemos posicionarla en el animal. En veterinaria siempre se colocan 5 electrodos, a diferencia de la medicina humana que se suelen colocar 10 electrodos. El electrodo de color rojo tiene que estar ubicado en la extremidad anterior derecha, el amarillo en la extremidad anterior izquierda, el negro se ubica en la extremidad posterior derecha y el verde en la extremidad posterior izquierda. El blanco por lo general es neutro y se ubica en cualquier parte del cuerpo. Esto es bien importante
decir que el electrodo blanco en algunos instrumentos no está incorporado, por lo cual no tiene gran relevancia. Las derivaciones. Las derivaciones están clasificadas en dos tipos: en derivaciones bipolares estándar y derivaciones monopolares aumentadas. Las derivaciones bipolares estándar son las derivaciones cardíacas clásicas del electrocardiograma, descritas por Einthoven. Registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes. Por ejemplo, la derivación 1 o primera, diferencia de potencial entre el miembro anterior derecho y el miembro anterior izquierdo, como se puede ver en la imagen, y su vector está en dirección a 0 grados. La derivación 2 o segunda, diferencia de potencial entre el miembro anterior derecho y el miembro posterior izquierdo. Su vector está en dirección a 60 grados. La derivación 3 o tercera, diferencia el potencial entre el miembro anterior izquierdo y el miembro posterior izquierdo. Su vector está en dirección a 120 grados. Las tres derivaciones bipolares forman en conjunto lo que se denomina como el triángulo de Einthoven, como se puede ver en la imagen. Estas derivaciones guardan una proporción matemática reflejada en la ley de Einthoven, que nos dice derivación 2 es igual a derivación 1 más derivación 3. Esta ley es de gran utilidad cuando se interpreta un electrocardiograma, ya que permite determinar si los electrodos de las extremidades están bien colocados, pues si se varía la posición de algún electrodo, esta ley no se cumpliría, permitiéndonos saber que el electrocardiograma se realiza de manera errónea. Las derivaciones monopolares aumentadas. En el electrocardiograma, las derivaciones monopolares de las extremidades registran la diferencia de potencial entre un punto teórico en el centro del triángulo de Einthoven, como se puede observar, con valor de 0, y el electrodo de cada extremidad, permitiendo conocer el potencial absoluto en dicho electrodo. A estas derivaciones en un principio se los nombró como VR, VL y VF. La V significa vector y R, L y F significan derecha, izquierda y pie en inglés respectivamente. Posteriormente se añadió la A minúscula, que significa amplificada, ya que las derivaciones monopolares actuales están amplificadas con respecto a las iniciales. La derivación AVR tiene un potencial absoluto del miembro anterior derecho, como se puede observar. Su vector está en dirección a menos 150 grados. La derivación AVL tiene un potencial absoluto del miembro anterior izquierdo y su vector está en dirección a menos 130 grados. El AVF está ubicado en el potencial absoluto del miembro posterior izquierdo y su vector está en dirección a 90 grados. Siguiendo con la exposición, tenemos las derivaciones de electrodos exploratorios. En la derivación 1, el electrodo amarillo, cuya posición está en la extremidad anterior izquierda, tiene una conexión del polo negativo. El rojo, en la extremidad anterior derecha, una conexión de polo positivo. El electrodo verde, en la posición de la extremidad posterior izquierda, tiene una conexión inactiva. Y el electrodo negro, cuya posición está en la extremidad posterior derecha, tiene una conexión neutra. La derivación segunda, el electrodo amarillo, la posición de la extremidad anterior izquierda, cuya conexión es neutra. El electrodo rojo, ubicado en la extremidad anterior derecha, su polo es negativo. El electrodo verde, cuya posición es en la extremidad posterior izquierda, tiene una conexión de polo positivo. Y el negro, ubicado en la extremidad posterior derecha, una conexión neutra. La derivación tercera, cuyo electrodo amarillo está ubicado en la extremidad anterior izquierda, tiene una conexión de polo negativo. El rojo, ubicado en la extremidad anterior derecha, es inactivo. El verde, en la posición de la extremidad posterior izquierda, tiene una conexión de polo positivo. El negro, en la extremidad posterior derecha, tiene una conexión neutra. En la derivación AVR, el electrodo amarillo
en la extremidad anterior izquierda tiene una conexión de polo negativo. El rojo en la extremidad anterior derecha tiene una conexión de polo positivo. El verde en la extremidad posterior izquierda tiene una conexión de polo negativo. El negro, cuya posición está en la extremidad posterior derecha, tiene una conexión neutra. En la derivación AVL, el electrodo amarillo, cuya ubicación está en la extremidad anterior izquierda, tiene una conexión de polo positivo. El rojo en la extremidad anterior derecha, un polo negativo, al igual que el electrodo verde, cuya posición es en la extremidad posterior izquierda. El electrodo neutro está ubicado en la extremidad posterior derecha, cuya conexión es neutra. Y finalmente la derivación AVF, cuyo electrodo amarillo en la extremidad anterior izquierda tiene un polo negativo, al igual que el electrodo rojo en la extremidad anterior derecha. El electrodo verde está ubicado en la extremidad posterior izquierda, cuya conexión tiene un polo positivo. Y finalmente el electrodo negro, ubicado en la extremidad posterior derecha, tiene una conexión neutra. El material conductor. El material conductor que se utiliza en el electrocardiograma es el alcohol, agua jabonosa, pasta conductora o gel de contacto. Entre los más utilizados tenemos el alcohol y el gel de contacto. El alcohol se lo emplea, pero no es tan recomendable, ya que se evapora con bastante rapidez, a diferencia del gel de contacto, que es más recomendable su uso, ya que tiene una duración más prolongada. Es también importante destacar que estos materiales se utilizan para asegurar una buena conducción eléctrica, y si se utiliza más de lo necesario, se puede extender y originar contactos indeseables, ocasionando que el electrocardiograma salga alterado. El papel del electrocardiograma es un papel milimetrado, en donde el eje vertical mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y se da en milivoltios, donde cada cuadro pequeño mide 1 milímetro de altura, que equivale a 0.1 milivoltios. Cada 5 cuadros pequeños hay una línea más gruesa que define un cuadro grande, en donde un cuadro grande consta de 5 milímetros de altura, equivalente a 0,5 milivoltios. 10 milímetros de altura equivalería a lo que es 1 milivoltio. En el eje horizontal mide el tiempo. En un electrocardiograma estándar, el papel corre a una velocidad de 25 milímetros sobre segundos. 1 milímetro horizontal equivale a 0,04 segundos. En un cuadro grande de 5 milímetros, grande equivale a 0,20 segundos. Para obtener un trazado electrocardiográfico adecuado es necesario registrar al menos 5 segundos por derivación y una tira larga entre 30 y 60 segundos de la derivación 2, pues es la derivación donde la onda P y el complejo QRS pueden ser bien observados. También es importante mencionar que al inicio del registro del electrocardiograma, el electrocardiógrafo realiza automáticamente una calibración. Se envía un impulso eléctrico de 1 milivoltio durante 0,2 segundos, registrando en el papel del electrocardiograma una imagen rectangular de 10 milímetros de altura y 5 milímetros de ancho, quedando una figura más o menos así. Continuando con los materiales utilizados en el electrocardiograma, encontramos lo que es la camilla. En la camilla se va a utilizar para poder posicionar de forma correcta al paciente. La utilización de sábanas o una toalla para colocar en la camilla hace que el paciente esté más cómodo y evitar el contacto con alguna superficie metálica, ocasionando una lectura errónea en el instrumento. Las gasas se utilizan para poder colocar lo que es el alcohol o el gel sobre nuestro paciente y limpiar lo que son la superficie, evitando así las complicaciones al momento de realizar la prueba. Los pañuelos de papel se utilizan después de realizar la prueba para poder limpiar la zona en donde hemos colocado nuestros electrodos
al igual que el gel. El bolígrafo es utilizado para poder anotar los hallazgos que se encuentran en el papel milimetrado. De esta manera podremos realizar una prueba adecuada. Continuamos con la técnica para realizar un electrocardiograma. En primer lugar, un electrocardiograma debería realizarse en una habitación tranquila con el fin de que el animal esté lo menos alterado posible. El éxito de un buen registro electrocardiográfico va a residir en el correcto posicionamiento y sujeción del paciente, así como la colocación de los electrodos. Por convenio, ciertas posturas del paciente y los lugares de colocación de los electrodos han sido estandarizados en los animales domésticos. Los perros y gatos deben estar en decúbito lateral derecho y en la posición más confortable posible. Debemos así recordar que en los animales con severa dificultad respiratoria resulta muy estresante el decúbito lateral, así como lo vemos en la imagen. Entonces, al igual que esta posición puede resultar inadecuada en unos animales en estado crítico, hay casos en el que el electrocardiograma se ha hecho con el animal en decúbito external, como está en la imagen, o incluso en estación si fuese necesario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con el animal en estas posiciones, las medidas de amplitudes de las ondas o la detección de los patrones de agrandamiento de las cámaras, como el eje cardíaco, van a perder la fiabilidad, aunque el electrocardiograma podrá ser utilizado para la interpretación del ritmo y de los intervalos entre ondas. Es importante también recordar que la detección de los agrandamientos de las cámaras va a requerir que nos adaptemos al estándar en cuanto a la posición del paciente y a la colocación de los electrodos, mientras que la evaluación de lo que son arritmias necesita solo de los electrodos, de que estos estén fijados al animal. Con el paciente en decúbito lateral, la persona que lo va a sujetar se va a situar al dorso del animal, pasando su brazo derecho sobre el cuello del paciente para sujetarle los antebrazos y colocarlo un dedo entre las dos extremidades, de modo que no se vayan a tocar una con la otra, y con la mano izquierda va a sujetar de forma similar las extremidades traseras. Hay que tener en cuenta que el húmero y el fémur de las extremidades deben situarse formando en la medida de lo posible un ángulo recto con el cuerpo y deben de estar paralelos entre sí. Los electrodos se tienen que fijar al cuerpo de forma preferible utilizando unas pinzas de cocodrilo que ya deben de haberse limado anteriormente. En animales de pelo largo debemos asegurarnos bien de que la pinza se vaya a colocar directamente sobre la piel y no sobre el pelo. Para esto debemos usar alguna solución de contacto con el objetivo de que se asegure la conducción eléctrica. Las opciones que se suelen utilizar es alcohol o pastas como geles de electrodos, pero el alcohol presenta un inconveniente que es su rápida evaporación, de modo que se recomienda el uso de las pastas y sí se prevé que la sesión puede ser muy larga o prolongarse. Hay que tener en cuenta que el exceso de la pasta o el agente conductor puede extenderse y va a originar contactos indeseables, que esto va a ocasionar como son la presencia de artefactos en el trazado electrocardiográfico, como ya los voy a explicar más adelante. También se tiene que tener en cuenta variables como la sensibilidad y la velocidad estándar. Esta es la primera variable que debe de ser ajustada en el electrocardiógrafo, es la sensibilidad. La mayoría de las máquinas tienen varias opciones para este ajuste. De manera que aquí, como podemos ver en la imagen, a 50 milímetros sobre segundos, esta onda va a medir 5 milímetros de ancho y 5 milímetros del alto, pero los valores van a ser de 0.1 segundos de duración y 0.5 milivoltios de voltaje. Esta velocidad va a ser idónea para medir las ondas a intervalos y analizar de esta manera el ritmo y calcular la frecuencia cardíaca. Y en el caso que vamos a medir la sensibilidad que se utiliza habitualmente es de 1 centímetro, que es igual a 1 milivoltio.
y con esta sensibilidad la onda mediría 5 milímetros de anchura por 5 milímetros de altura, es decir que va a medir de 0.5 segundos de duración y 0.5 milivoltios de voltaje. Dentro de los artefactos en la realización del registro electrocardiográfico, tenemos que durante la grabación del electrocardiograma son muy comunes y se debe reconocer para evitar las interpretaciones erróneas y corregirlas en medida de lo posible. Algunos de los artefactos que son más frecuentes son los siguientes. Uno es las interferencias de 50 ciclos o 60 ciclos. El segundo son los temblores musculares y el tercero que vamos a estudiar son la línea basal errante. Ya, dentro de lo que es la interferencia de 50 o 60 ciclos, se trata de un patrón de interferencia eléctrica que aparece cuando el equipo eléctrico no está adecuadamente conectado a la Tierra, de manera que se evidencian como una secuencia continua de ondas y afiladas en una frecuencia de 50 ondas o 50 ciclos por segundo, como podemos más o menos ver en la imagen. En la imagen se muestra una interferencia de 50 ciclos que dificulta la interpretación de lo que es el electrocardiograma. Continuando, los temblores musculares. Los temblores musculares pueden llegar a producir movimientos rápidos e irregulares de la línea basal. Como vemos en la imagen, hay un reflejo de los tumores musculares en la línea basal del registro electrocardiográfico. El último artefacto que vamos a estudiar es la línea basal errante. Este suele estar causada por cambios en la resistencia entre el electrodo y el paciente. Los movimientos respiratorios son la causa más común de estos artefactos, resultando en una elevación y un descenso rítmico de la línea basal. Como vemos en la imagen, es una línea basal errante por los movimientos del animal. En la interpretación del electrocardiograma, una vez que se obtuvo el registro electrocardiográfico, se puede iniciar la interpretación electrocardiográfica siguiendo los siguientes pasos. Primero, la medida de ondas, intervalos y segmentos. Segundo, el cálculo de la frecuencia cardíaca y el análisis del ritmo. Tercero, el cálculo del eje eléctrico. Y por último, la identificación y el análisis de las patologías. Entonces, iniciando con la interpretación del electrocardiograma, vamos a estudiar la medida de ondas, intervalos y segmentos. Dentro de esto, las ondas electrocardiográficas, tenemos lo que es la onda P, el complejo QRS, donde está la onda Q, la onda R y la onda S, y la onda T. Dentro de los intervalos vamos a tener el intervalo PR y el intervalo QT, y dentro del segmento vamos a estudiar el segmento ST. Aquí podemos ver lo que es todas estas ondas y intervalos y segmentos en un conjunto en lo que va a formar para el estudio del electrocardiograma. Las ondas electrocardiográficas, vamos a estudiar la onda P. La onda P es la onda de activación auricular. Esta normalmente es una onda pequeña, redondeada y positiva en la derivación 2, aunque puede ser positiva y negativa, bifásica o positiva en una mediadura central. Como podemos ver en la imagen, la onda P es positiva en derivación 2 y se va a medir en anchura, que es duración, y en la altura, que es amplitud. A continuación en la otra imagen tenemos los valores máximos aceptados para la onda P, como tenemos en el perro de razas gigantes y en los gatos también. En el perro tenemos una duración de 0,04 segundos con una amplitud de 0,4 milivoltios. En los perros en razas grandes tenemos de 0,05 segundos la duración y la amplitud de 0,4 milivoltios. Y en el gato la duración es de 0,4 segundos y la amplitud de 0,2 milivoltios. En el complejo QRS, esta es la representación de la actividad ventricular, como es la despolarización ventricular. Este está formado por las siguientes ondas. Aquí tenemos la onda Q, que es la primera onda negativa que precede a la onda R. Luego tenemos la onda R, que es la primera onda positiva del complejo en derivación 2. Y por último, la onda S, que es la primera onda negativa que sigue a la onda R.
Aquí tenemos en esta imagen un complejo QRS que se mide en la anchura, que es la duración, desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S. La altura es la amplitud y se mide desde la línea isoeléctrica verticalmente hasta el punto más alto de lo que es la onda R. Aquí tenemos los valores máximos aceptados para el complejo QRS. Como podemos ver en el perro, la duración en razas pequeñas es de 0.05 segundos y en razas grandes de 0.06 segundos, y en amplitud en las razas pequeñas es de 2.5 milivoltios y en razas grandes de 3 milivoltios. Y en el caso del gato, la duración es de 0.04 segundos con una amplitud de onda R de 0.9 milivoltios. Dentro de la onda T, esta onda es la de mayor amplitud después del complejo QRS. Es la última onda del registro electrocardiográfico y va a representar la repolarización ventricular. Su morfología es muy variable y puede ser positiva, negativa o bifásica. Como vemos en la imagen, la onda T se mide en amplitud desde la línea isoeléctrica hasta su punto máximo de altura, ya sea positivo o negativo. Esta no debe sobrepasar el 25% de la onda R y se expresa en milivoltios. En esta imagen, en cambio, estudiamos lo que es la morfología de la onda T, que como podemos ver es muy variable. Como les había mencionado, puede ser positiva, negativa o bifásica, es inespecífica y puede modificarse sustancialmente en muy poco tiempo en el mismo paciente. Continuando con los intervalos electrocardiográficos, tenemos el intervalo PR y el intervalo QT. Dentro del intervalo PR, este abarca desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la onda Q. Como vemos en la primera imagen, ya les había mencionado, este intervalo se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la primera onda que va a formar el complejo QRS. Y como podemos ver, los valores normales en el perro van a oscilar de 0.06 a 0.13 segundos y en el gato de 0.05 a 0.09 segundos. Y en el caso del intervalo QT, este es la suma de la despolarización y repolarización ventricular y va a representar la duración de la sístole ventricular. Como vemos en la imagen, este intervalo QT se va a medir desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. En el perro, los datos normales oscilan entre 0.15 a 0.25 segundos y en el gato de 0.12 a 0.18 segundos. Estos son los valores aceptados en este complejo. En los segmentos electrocardiográficos tenemos lo que es el segmento ST. Este segmento representa el intervalo desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Debe ser una línea horizontal isoeléctrica y se mide la desviación positiva o negativa de esta línea con respecto a la línea isoeléctrica del electrocardiograma. Por lo tanto, se expresa en milivoltios. Los valores máximos aceptados para el segmento ST son en el perro con una elevación que puede ser menor a 0.15 milivoltios y una depresión menor a 0.2 milivoltios, y en el gato una elevación menor a 0.1 milivoltios y con una depresión menor a 0.1 milivoltios. Y con esto terminamos con lo que es la medición de los intervalos, segmentos y complejos del electrocardiograma. Lectura del electrocardiograma. Los métodos más utilizados para determinar la frecuencia cardíaca son los siguientes: el método o regla de los 6 segundos, el método o regla del 1500, regla del 300 y la regla del R al R. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos y vamos a tratar de explicar lo más sencillo posible. El método de los 6 segundos se considera un método fácil y es seguro para determinar la frecuencia cardíaca. Este nos puede servir tanto para un ritmo regular como para un ritmo irregular. Aunque en el ritmo irregular lo que nosotros vamos a calcular sería una frecuencia ventricular media.
una frecuencia cardíaca media. Los pasos que debemos seguir para este método son los siguientes. En el primer paso consiste en contar el número de complejos QRS que existan en 6 segundos. Hay que recordar que el papel del electrocardiograma está dividido en pequeños cuadros. Cada cuadro equivale a 1 milímetro en medida, tanto en sentido horizontal como vertical. Y se debe de tener en cuenta que el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Esto nos va a dar que 25 cuadros pequeños equivalen a 1 segundo. Para fines prácticos, 5 cuadros de los grandes equivalen a 1 segundo. Es por esto que 6 segundos van a equivaler a 30 cuadros grandes. El segundo paso, una vez que nosotros ya contamos el número de QRS que existen en 6 segundos, es que vamos a multiplicar lo que hayamos contado por una constante que es 10, y esto nos va a decir la frecuencia cardíaca que existe en un minuto. Veamos ahora un ejemplo. Aquí tenemos ya un trazo de 6 segundos y como se puede observar equivalen a 30 cuadros de los más grandes de 5 milímetros y estos corresponden a 6 segundos. Si nosotros contamos el número de QRS que vemos en esta imagen, pues serían exactamente 9 QRS. Si lo multiplicamos por la constante de 10, entonces la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma sería de 90 latidos por minuto. Entonces es un método sencillo relativamente, pero sí vamos a necesitar tener un trazo que por lo menos nos dé 6 segundos, ya que si no contamos con los 6 segundos pues no vamos a poder realizar este método. El siguiente método es el método o la regla del 1500. Es un método mucho más exacto que el anterior, pero se lo utiliza únicamente en ritmos regulares, pues su aplicación se prefiere en ritmos regulares, si no la frecuencia cardíaca se puede ver alterada. Lo que hay que hacer en este método, se debe en el primer paso contar el número de cuadros pequeños que existen entre dos complejos QRS y vamos a utilizar como guía la onda R de cada QRS. Entonces lo que vamos a hacer es contar cuántos cuadros pequeños hay entre una onda R y la siguiente onda R. Ahora vamos a dividir una constante que es 1500 entre el número de cuadros pequeños que hayamos contado y esto nos va a dar la frecuencia cardíaca exacta. En un ejemplo tendremos en esta imagen en donde podemos observar que hay una onda R y el número de cuadros pequeños que se cuentan entre onda R a onda R serían exactamente 16 cuadros. 1500 entre 16 sería 93 latidos por minuto. Aquí nos da un valor mucho más exacto. Es el mismo trazo que hemos utilizado en el ejemplo anterior, donde nos había marcado una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Aquí nos dice que está a 93 latidos por minuto. Entonces esta viene siendo una regla mucho más exacta, pero hay que recordar que esta nos sirve únicamente en ritmos regulares. Tenemos el otro método que es el método del 300. Este solamente se utiliza en ritmos regulares y para aplicar esto se debe hacer lo siguiente. El primer paso es contar el número de cuadros grandes que hay entre dos ondas R. Entonces aquí nos vamos a ir a los cuadros más grandes y vamos a dividir una constante que es 300 entre este número de cuadros grandes que hayamos contado. Aquí tenemos un ejemplo. Hay un trazo electrocardiográfico y tenemos las ondas R. Debemos contar los cuadros grandes. En este caso tenemos 1, 2 y 3. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir la constante que viene siendo 300 entre el número de cuadros. Entonces 300 entre 3 nos daría 100 latidos por minuto. Lógicamente, si el ritmo no es regular, no nos va a servir. En algunos casos
puede ser que nosotros tengamos cuadros grandes y no coincide exactamente con la línea gruesa. Para compensar esa diferencia, algo que se muestra en este ejemplo, que se puede visualizar 5 cuadros grandes y solamente 2 cuadros pequeños. Aquí cada cuadro pequeño extra va a tener un valor de 0.2. Como tenemos aquí 2, va a ser 0.4 en este ejemplo. Entonces vamos a tener 5 cuadros grandes con 2 pequeños. Esto equivale a 5.4. Entonces sería 300 entre 5.4, lo que nos daría 55 latidos por minuto. Es una manera de compensar este método cuando la siguiente pues no corresponde o no son exactamente los cuadros grandes, sino que hay cuadros extra. Pasamos al método del R al R. Este método proporciona una forma de evaluación con rapidez, sin hacer cálculos matemáticos. Solamente nos sirve en ritmos regulares. Lo que hay que hacer es buscar una onda R que se encuentra en una línea gruesa del trazo electrocardiográfico del papel del electrocardiograma y se asignarán los valores que tenemos aquí a las siguientes líneas gruesas que estén después de esas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a tener primero la que nosotros vemos, el QRS, que corresponde, digamos, a donde está la línea gruesa, el QRS, y la siguiente línea gruesa tendría 300, 150, la siguiente 100, la siguiente 75, 60, 50, 43, 37 y así sucesivamente. Ahora, una vez que ustedes localicen la onda R en la línea gruesa, hay que localizar la onda R hacia la derecha y se va a estimar la frecuencia cardíaca. Observemos este ejemplo. Aquí tenemos una onda R que empieza en esa línea gruesa que señala la flecha verde. Entonces, si tuviéramos un QRS que cae en la siguiente línea gruesa, tendríamos una frecuencia cardíaca de 300. Si cae en la siguiente, sería 150. En la siguiente, 100. Y en la siguiente, 75. En este caso es 75. La frecuencia cardíaca de nuestro paciente es de 75 latidos por minuto. Si no fuera aquí, si fuera en un caso X en la que sigue, la frecuencia cardíaca sería de 60, 50, 43, 37 y así sucesivamente. Es una manera rápida de más o menos estimar la frecuencia cardíaca. El problema es que no siempre van a caer los complejos QRS dentro de estas líneas gruesas, pero nos puede servir para hacer una estimación rápida en cuanto está la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Veamos otro ejemplo. Aquí observamos un QRS que cayó en esta línea gruesa, la que se señala con la flecha verde. Entonces la siguiente sería de 300, la siguiente de 150 y en este caso tiene 100 latidos por minuto. Si tuviéramos en las siguientes líneas, la frecuencia cardíaca vendría siendo de 75, 60, 50, dependiendo de la línea gruesa en la que se encuentra la siguiente onda. Ahora bien, vamos a hablar acerca del ritmo. La determinación del ritmo cardíaco es muy importante, ya que nos indica el origen anatómico eléctrico del latido cardíaco. Ocasionalmente se confunde el término de ritmo con la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca nos determina la velocidad del latido y el ritmo nos determina el origen de ese latido. No todas las derivaciones favorecen al estudio del ritmo, ya que el vector de despolarización auricular es hacia abajo, adelante y hacia la izquierda, en los cuales se observa mejor en las derivaciones D2 y BR, mas no siempre se va a limitar estas dos derivaciones,
ya que por las mismas variaciones anatómicas de la posición del corazón, algunas derivaciones pueden mostrar una onda P más evidente que las típicas, por lo cual la recomendación es que se estudie donde se vea mejor la onda P. El ritmo sinusal. Un ritmo normal que se origina en el nodo sinusal se denomina ritmo sinusal. Los criterios para poder establecer que un ritmo es sinusal es la presencia de ondas P seguida de todo complejo QRS en todos los latidos y siendo esta onda P positiva en D2 y negativa en la BR. Si alguno de estos criterios no se cumple, no se puede denominar como ritmo sinusal y es necesario un análisis más minucioso del ritmo para determinar el origen eléctrico del latido. En este ejemplo podemos observar la presencia de ondas P antes de cada complejo QRS, siendo morfología positiva en D2 y negativa en la BR, por lo cual se confirma que es un ritmo sinusal. En este otro ejemplo observamos la presencia de ondas P previa a cada complejo QRS, pero la morfología de la onda P es positiva en D2 y positiva en BR, por lo cual, de manera estricta, podemos decir que este es un ejemplo de un ritmo que no es sinusal. Es muy importante poner suma atención en estos casos, ya que la mayoría de las ocasiones que sucede es debido a que colocamos mal los electrodos. Colocamos mal los cables. En cuanto a la determinación del eje eléctrico, ahora vamos a hablar un poco sobre el eje eléctrico, ya que es una de las partes que se consideran más complejas de estudiar por presentar diversos métodos. Pero el eje eléctrico nos indica la sumatoria de todos los vectores de despolarización, tanto auricular en la onda P, ventricular en el complejo QRS y la repolarización ventricular en la onda T. Con finalidad de aplicación clínica, solo se acostumbra determinar el eje eléctrico ventricular con la utilización del complejo QRS. Para calcular el eje cardíaco debemos saber acerca de la conformación del triángulo de Einthoven. Por ejemplo, en la imagen lo podemos apreciar claramente, en donde se encuentran las derivaciones ABR, ABF y ABL en las extremidades del paciente y las derivaciones frontales bipolares que se observan en la siguiente imagen de igual manera, que son D1, D2 y D3, donde D1 es el diferencial entre ABR y ABL, D2 entre ABR y ABF y D3 es el diferencial entre ABF y ABL. Si pasamos las rectas a un plano con grados estipulados para cada una de las derivaciones, facilitaremos de esta forma la manera de calcular el eje cardíaco. Para calcular el eje cardíaco, en este caso solamente vamos a utilizar los vectores D1 y ABF, donde vamos a buscar las ondas QRS y vamos a contar los cuadros que se encuentran positivos y negativos para restarlos. En este caso, los positivos son 5 y los negativos vienen siendo 4. Entonces, si realizamos la operación y restamos al positivo el negativo, tenemos como resultado más 1. Entonces, vamos a hacer lo mismo en ABF. Contamos los positivos y los negativos. En este caso vienen siendo 3 y 4 respectivamente. Realizamos la operación y tenemos como resultado un número negativo, menos 1. Trasladamos los resultados al plano cartesiano, donde D1 es más 1 y ABF es menos 1. Trazamos una recta y traspasamos con un eje de 60 grados. Esto quiere decir que en este ejemplo el eje es de 60 grados. Ahora vamos a pasar a la interpretación básica de arritmias.
El foco ectópico situado en la aurícula se activa antes que el nodo sinusal, apareciendo el CPA, seguido de una pausa compensadora. La onda P puede fusionarse a la onda T precedente. El complejo QRS suele ser normal, pero la extrasístole puede encontrar el sistema de conducción ventricular en periodo refractorio relativo, apareciendo un complejo QRS de morfología anómala. Taquicardia auricular o supraventricular. Consideramos taquicardia auricular cuando aparecen 3 o más extrasístoles auriculares seguidas. El complejo QRS puede ser normal y la onda P suele estar superpuesta a la onda T, tal cual se observa en esta imagen. El flúter auricular es también denominado fibrilación auricular de las ondas grandes. Es una arritmia inestable, transitoria y poco frecuente que evoluciona a fibrilación auricular. Se caracteriza por una frecuencia de contracción auricular muy superior a la ventricular, con disociación entre ambas. Las ondas P cambian constantemente de morfología. Se denominan ondas F de flúter y son semejantes a dientes de sierra. Siempre se instaura un bloqueo AV de segundo grado y el complejo QRS es normal y las ondas T están alteradas por superposición con las ondas que acabamos de decir que se denominan F. Ahora vamos a estudiar la fibrilación auricular. En este proceso aparece una activación irregular y desincronizada de las aurículas por múltiples estímulos producidos por focos ectópicos o fenómenos de reentrada. Es una arritmia frecuente en la clínica canina y grave en la que la onda P es sustituida por continuas ondulaciones de la línea isoeléctrica denominadas como ondas F de fibrilación. Existe un bloqueo AB de segundo grado con disociación de los ventrículos, que tiene una frecuencia normal o ligeramente taquicárdica. El intervalo RR varía constantemente y el complejo QRS es normal. Y cabe recalcar que la onda T suele estar fusionada a las ondas F.